sacerdotes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia del Señor Jesucristo. Que Cristo derrame sus bendiciones sobre nuestras almas y nos bendiga abundantemente, espiritualmente y materialmente, y nos abra las Escrituras, y nos abra el entendimiento, y nos abra el corazón para creer y entender su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta ocasión leemos en 2 de Corintios capítulo 13, versos 5 al 8, donde San Pablo nos dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En los tiempos pasados del Antiguo Testamento, muchos fueron hallados fuera de la fe, contradiciendo lo que enseñaba, por ejemplo, el profeta Moisés y lo que enseñaban los profetas luego de Moisés. Pero algunos fueron aprobados y fue dado testimonio de ellos que por la fe caminaron en el programa divino. Y fe es revelación. Por lo tanto, ellos creían la palabra de Dios para el tiempo en que vivieron y tenían el conocimiento del programa de Dios para ese tiempo. Y lo creían y caminaban en ese programa divino. En los días de nuestro amado Señor Jesucristo, encontramos que cuando Cristo les habló ciertas cosas que ellos no pudieron comprender, allá en San Juan capítulo 6, muchos dejaron de seguir a Jesús. No se mantuvieron firmes en la fe de Cristo y en Cristo. En San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante, capítulo 6, versos 39 en adelante de San Juan, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora Cristo, vean cómo dice que Él lo resucitará
en el día postrero. O sea que Cristo está aquí mostrando que Él será el que realizará la resurrección de todos los creyentes en Él, que estarán físicamente muertos en cuanto a sus cuerpos físicos en el tiempo final o día postrero. Y a los que estaremos vivos nos transformará, y entonces todos tendremos el cuerpo glorificado. Ahora, Cristo dio la muestra, el ejemplo de que Él sería el que resucitaría a los creyentes en Él que morirían físicamente cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. La resurrección de Lázaro, un creyente en Cristo, fue la evidencia, la señal clara de que Cristo será el que resucitará a todos los creyentes en Él que habrán muerto para el tiempo final. O sea que estarán muertos cuando llegue el tiempo final. Todos los creyentes de todas las edades pasadas serán resucitados en cuerpos glorificados. Cristo dijo, hablando de la resurrección, a Marta y a María. Veamos lo que dijo a Marta. El verso capítulo 11, verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, todo el que vive en la tierra y cree en Cristo, aunque esté muerto, aunque muera, no morirá eternamente. Será como acostarse a dormir, porque ya su tiempo de descanso llegó y el tiempo de trabajar en esta tierra, en el cuerpo de carne, ya terminó para esa persona. Por lo tanto, Cristo lo acuesta a dormir. O sea, Dios lo llama al paraíso y el cuerpo físico ya terminó su tiempo de labor. Pero esa no es una muerte eterna. No morirá eternamente. Cristo lo va a resucitar en un cuerpo nuevo y glorificado. Por lo tanto, no morirá eternamente. Aunque esté muerto físicamente, vivirá. Vivirá. Vean, volverá a vivir en un cuerpo nuevo y también, en adición a eso, continúa viviendo en el cuerpo angelical. Continúa viviendo en el cuerpo angelical. Y luego, cuando Cristo resucita a los creyentes en Él, regresará la persona a la tierra para vivir con un cuerpo nuevo y glorificado. Ahora continuamos leyendo el capítulo 6. Leemos ahora del 60 al 66, capítulo 6 de San Juan, verso 60 al verso 66, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, vean, vamos a ver qué fue lo que vieron, capítulo 6, verso 52 en adelante. Desde entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna. ¿Ven que se refiere a la vida eterna? Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y ahora, vean, Cristo sabía todo el tiempo quién era el que le iba a entregar, y por consiguiente sabía que el que le iba a entregar no creía, le seguía por conveniencia. Ahora, por eso es que siempre estaba en desacuerdo con Jesús cuando derramaron el frasco de perfume. Seguida Judas Iscariote dijo: no se debió haber hecho esto. Se pudo haber vendido, ¿por cuánto, Miguel? Por 300 denarios y darlo a los pobres. Vean, no estaba de acuerdo con Jesús en que Jesús hiciera eso. Pero ¿quién era más importante, los pobres o Jesús? Jesús le dijo en una ocasión: pobres siempre los tendrán. Por lo tanto, si los quieren ayudar, van a tener mucho tiempo para ayudarlos, porque siempre van a haber pobres. Pero a mí no me van a tener siempre con ustedes. Ha hecho buena obra esta mujer, me ha ungido para mi sepultura. Cuando Cristo dice esto, pues ya no hay más discusión. Pero vean la forma de Cristo permitir que se hicieran cosas buenas hacia Él, y Cristo las aceptó, pues estaban correctas. Y todo el que hace una buena obra para Cristo está haciendo bien. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para Cristo y su obra, tenemos libertad para hacerlo, para trabajar en su obra, para colaborar, para que se impriman libros, folletos y se preparen cintas magnetofónicas y videos y así por el estilo, para llevar el mensaje por todos los lugares evangelizando, y para nuestras congregaciones tener el mensaje grabado y también impreso en libros para comer ese alimento espiritual. Por lo tanto, todos los que trabajan en esa obra están haciendo bien para Cristo. Ahora se requiere que las personas estén firmes
en la fe. La fe viene por el oír la palabra. Y con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Y la fe crece a medida que continúa escuchando la palabra. Va creciendo esa fe. Eso es, va aumentando la fe. Los discípulos le dijeron a Jesús en una ocasión, Él les dijo, hombres de poca fe también en una ocasión. Pero ahora los discípulos le dicen a Cristo, Señor, aumentanos la fe. Y ahora, ¿cómo aumenta nuestra fe? ¿Cómo es aumentada nuestra fe? Con la misma palabra con la cual viene la fe, con la palabra de Dios. Con esa misma palabra de Dios, a medida que continuamos escuchándola, recibiéndola acá, a medida que leemos o escuchamos. Por eso es bienaventurado el que oye y los que leen las palabras de esta profecía, de la profecía del Espíritu Santo, hablándole a su iglesia de etapa en etapa. Y esa revelación de Jesucristo que fue dada a Juan el apóstol por el ángel del Señor Jesucristo, encontramos que contiene la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. Por eso dice en cada edad, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también eso es al final del mensaje para cada edad, y al comienzo se identifica Cristo, el cual habla en medio de su iglesia. Por ejemplo, vamos a leer algún pasaje aquí en el capítulo 13, verso 7 del Apocalipsis 7 al 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que estaban firmes en la fe. Habían guardado la palabra y no habían negado el nombre del Señor. Y ahora encontramos que que se identifica aquí como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, en otros lugares, vean cómo se identifica siempre el comienzo de cada una de lo que le fue hablado para cada edad, para cada iglesia. En el capítulo 2, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea que el que está hablando es este que está aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 2 en adelante, donde dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, eran blancos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido.
refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y ahora el que tiene en su diestra 7 estrellas es el que habla en cada una de las edades por medio de su Espíritu Santo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora, este que aparece aquí es el mismo que está en cada una de estas cartas a las 7 iglesias, hablándole al mensajero, y luego el mensajero hablándole a la iglesia, a la edad que le corresponde. Cada mensajero habla a la iglesia en la edad que le corresponde. Por lo tanto, es Cristo en medio de su iglesia, en el Espíritu Santo manifestándose. Es la revelación de Cristo en medio de su iglesia y las obras de Cristo en esa revelación, en esa manifestación de Cristo en su iglesia. Y ahora tenemos que estar firmes en la fe en nuestro tiempo, porque Él mira también nuestra fe y nos da crecimiento en la fe a medida que Él nos da su palabra. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en la fe. Y ahora, cuando estemos viendo que estamos muy cerca de la gran tribulación, no ha comenzado todavía, pero en algún momento va a comenzar, en esta brecha que hay, en este tiempo, en lo que el tiempo antes de comenzar la gran tribulación, tenemos que estar bien firmes en la fe, porque viene una apertura que ya fue profetizada. Una apertura para la iglesia novia del Señor Jesucristo, una persecución completa. Esa apertura luego se convertirá en una persecución completa, en donde las vírgenes insensatas serán perseguidas y matadas, y los 144,000 hebreos serán también perseguidos y matados. Por eso tenemos que estar firmes en la fe para resistir en el día malo que viene y obtener nuestra transformación e irnos con Cristo antes que comience la gran tribulación. Cuando Dios complete su iglesia, de ahí en adelante vendrá en algún momento la manifestación plena del Espíritu de Cristo en su iglesia, la manifestación plena de Dios, llamada la tercera etapa por el reverendo William Branham, donde cosas inconcebibles a la mente humana van a suceder, bajo el ministerio del día postrero, que mostrará grandes maravillas y señales en el tiempo señalado por Dios. Mientras tanto, Dios, dice el reverendo William Branham, entrena al hombre que va a usar. Lo entrena con su palabra revelada. Y ahora tenemos que estar firmes en la fe, firmes a tal grado que nada
absolutamente nada pueda apartarnos del programa de Cristo. No importa lo que suceda, permanecer firme en la fe y sufrir si tenemos que sufrir. Porque lo que sufrimos aquí en la tierra no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable con la transformación en donde recibiremos el cuerpo eterno. No es comparable con toda la bendición que vamos a tener cuando tengamos el cuerpo nuevo. Por lo tanto, las cosas aquí en la tierra, los problemas y todas estas cosas son temporales. Por lo tanto, examinémonos a nosotros mismos si estamos en fe, con la revelación divina, creyéndola de todo corazón, sabiendo que viene también esa apertura, sabiendo que estamos en días malos, pero sabiendo también que así como Cristo ha estado en su iglesia en el Espíritu Santo, el Hijo del Hombre con su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y sus ojos como llama de fuego, y con una espada, que es la palabra, saliendo de su boca, el que ha estado así en medio de su iglesia todo el tiempo, está con nosotros en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, así como estuvo en cada edad del pasado. Por lo tanto, examinaos si estáis en fe. Y si estamos en fe, continuemos comiendo el alimento espiritual para que siga creciendo nuestra fe, para que músculos de fe sean vistos en usted. Por lo tanto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Las cosas que habló nuestro hermano Bermúdez hace unos minutos, media hora atrás o una hora atrás, es muy importante que ustedes las tengan en el corazón y en la mente, sabiendo que de un momento a otro Cristo completa su iglesia y comienza ese otro ciclo en donde el Espíritu Santo se manifestará en toda su plenitud, pero el espíritu del maligno se encarnará en otro hombre. Pero el Espíritu de Cristo estará encarnado en un hombre, y entonces los dos poderes estarán en la tierra encarnados y manifestados a través de los velos de carne en quienes estarán. Y ahí vamos a dejar todo quietecito. No queremos interrumpir el programa de Dios. Todas estas cosas tienen que suceder en esa forma porque ya están profetizadas que sucederá de esa forma. No podemos impedir que suceda. Lo que podemos hacer es colocarnos al lado de la palabra de Dios para que así tengamos la bendición de Dios. Por lo tanto, nos quedamos con la palabra y con nuestra fe firme en Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga, les guarde y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Amén y amén.